Nosotros estamos hace 20 años en Santa Fe trabajando para todo lo que es la prevención y la asistencia de las adicciones. Contamos con un equipo interdisciplinario, somos varios profesionales trabajando. Está Rosa María, que es la presidenta, que es ella, digamos, quien lo ha fundado. Y bueno, básicamente lo que hacemos es tratar todo lo que son las adicciones. Yo hoy, bueno, antes te estaba contando, vos me habías hecho una pregunta, si por ejemplo podíamos tener en cuenta que la compulsión a las compras, ¿sí? O la ludopatía era una adicción, sí. Y sí la consideramos una adicción, pero sería sin sustancia, aunque algunas veces puede estar combinado, ¿sí? O sea, adicción a sustancias y sí. La otra adicción que no se relaciona con, por allí, consumir algo, claro, sino con sí. actitudes. Con actitudes compulsivas, que en definitiva en el perfil de un adicto también están, un adicto a sustancias, claro, ¿sí? Claro. Nosotros trabajamos con adictos a sustancias como el alcohol y cualquiera de las otras drogas, ya sea cocaína, marihuana, mezcla de pastillas y demás. ¿Dónde está la fundación? La fundación está en Maipú, la sede, en Maipú 1949, si quieren les paso el teléfono, que es muy importante que lo sepan, por supuesto. 456-1900, y la comunidad se llama Nuestra Señora del Pilar, que es donde hacemos, digamos, todo lo que es la internación, que no está en la sede, funciona en Ruta 19, kilómetro 3,5. Patricia, ¿cómo se logra que una persona adicta pueda reconocer que realmente lo es? Porque me parece también un paso muy importante para que la gente pueda llegar hasta ustedes a iniciar un tratamiento. Es muy difícil y generalmente la mayoría de las veces no es la persona la que va a pedir el turno, ¿sí? O la que llama por teléfono. Lo llevan porque, bueno, ya es insostenible todas las consecuencias, ¿no?, que conlleva el consumo de años. Entonces generalmente es un familiar o puede ser un amigo o alguien que quiere realmente ayudarlo, que es el más allegado por ahí a la persona, y entonces pide un turno y se genera desde ahí todo un proceso de admisiones, ¿sí? En donde el equipo después determina, de acuerdo a la conveniencia del paciente y su familia, si va a ser un tratamiento ambulatorio o un tratamiento de internación. Claro, el paciente llega... ¿tiene una charla con quiénes en la fundación? Puede ser con cualquiera de los profesionales que estamos, psicólogos, el médico seguro y también los operadores sociocomunitarios. ¿Y se abre a contar sus cosas o no se anima mucho? ¿O depende de la persona? Sí, ¿Hay alguna generalidad? Depende. Los generales que vienen, digamos, contando el problema, pero el problema para ellos generalmente son las consecuencias que le conlleva el hecho de consumir, como por ejemplo perder cosas, perder el trabajo, una separación de un familiar, un conflicto, ¿no es cierto? Entonces esto provoca que el paciente empiece a ver realmente que, bueno, que está teniendo un problema. Qué lástima que ya se haya llegado a ese punto. Se produjo un o la delincuencia. Y por eso se acerca. También la delincuencia, también hemos tenido situaciones en donde, bueno, ya tienen abierta una causa por delito, o gente también con la que hemos trabajado que están, por ejemplo, presos y pueden venir y hacer su tratamiento. ¿Y las edades, Patricia? Y las edades, lamentablemente, en inicio de consumo estamos hablando cada vez más chicos. Antes hablábamos de 15 años y ahora yo les tengo que decir, lamentablemente, a partir de los 8 o 10 años es cuando te empiezan a contar, digamos, que empezaron a probar. Pero en realidad, para llegar a la fundación, que es todo un proceso también anterior, y consolidar las entrevistas, el proceso de admisión, estamos hablando a partir de los 14, 15 años en adelante, ¿sí? Porque una persona de, por ejemplo, 22 años ya tiene toda una historia de consumo antes, no es que hace unos meses empezó a consumir. Entonces generalmente ya llega a la fundación cuando ha atravesado muchas dificultades y cuando la familia ya no puede más. Entonces pide a gritos ayuda. Danos ejemplos de adicciones, casos comunes y casos por allí que nosotros nos surjan como ejemplo y que a lo mejor ustedes se encuentran con ese tipo de adicción. Bien, en realidad por ahí vos vas a escuchar que hay diferentes tipos de adicciones de acuerdo a la sustancia, pero en realidad para nosotros todo es lo mismo, porque como yo decía, el perfil del adicto reúne 3 componentes muy importantes, que es alta tolerancia a la sustancia, cada vez lo hacen con mayor frecuencia y más cantidad. Porque le parecería que no le hace efecto. Porque no le está dando el mismo efecto de siempre, al mismo tiempo eso genera dependencia a nivel físico y psicológico, y también tenemos la compulsión, que es una conducta, digamos, en donde es muy difícil de controlar lo que hago. O sea, todo lo que hago tiene que ver con el consumo. Entonces no lo puedo dejar de hacer. Entonces, ¿qué ocurre? En todo ese proceso, no porque vos hoy por primera vez quieras probar un cigarrillo de marihuana, sos un adicto, ¿sí? Para hablar de adicción, que estamos hablando de un trastorno, digamos, estamos hablando de una enfermedad,
se tienen que dar varios componentes. Son esto que les dije, más un proceso de pasar de la primera experiencia, o sea, la primera vez, a un uso, de ahí a un abuso, de ahí a un hábito, y de ahí, estamos hablando después de eso, recién ahí hablamos de una adicción. Claro. Patricia, vos que estás en contacto, y si no querés responder, no respondas, pero que estás en contacto con todos estos problemas y estos sufrimientos familiares, cuando se habla de legalizar la marihuana en este caso, ¿qué pensás? Sí, la verdad que nosotros no estamos, en total acuerdo de la legalización de la marihuana, en el sentido de que si nos vamos a poner a legalizar una sustancia como es la marihuana, entonces tenemos que pensar en base a todas las demás sustancias. Exacto. Entonces, hipotéticamente, ¿no? Imaginémonos, así como quien fuma un cigarrillo de tabaco común, que vaya al kiosco a comprarse cigarrillos de marihuana. O sea, ustedes proyecten eso, imagínense cómo sería, ¿no? Y creo que ya es como que empezamos a decir, no, ¿cómo es posible esto, no? Aparte hay otra cosa, hay muchos mitos, mucha información distorsionada, ¿no es cierto?, que corre. Y que la idea de esto es, no, estudiemos, fijémonos realmente de qué se trata la marihuana, fijémonos los efectos que hace en el cerebro, y que, bueno, está bien, yo dije, por fumar un cigarrillo no vas a hacerte adicto, pero que te genere un efecto en tu organismo es muy cierto. Y que puede generar de que vos, de 5 chicos que van a probar marihuana, yo les digo, 4 seguro lo van a volver a hacer. Por uno todavía puedo estar diciendo que a lo mejor tenga los suficientes factores de protección individuales, familiares y sociales como para después determinar, bueno, no lo hago más, ¿no? Pero si no, a los otros lo más probable es que lo vuelvan a hacer y lo vuelvan a repetir, ¿sí? O sea, de esos 5, uno seguro termina... No, al revés. O sea, de los 5, claro, 4 vuelven a probar. A toda la lista que vos hiciste de probar una vez, compulsión, uno seguramente va a llegar a lo mejor a la fundación para internarse por una adicción. En realidad no sabemos cuánto, pero seguro que de ellos hay, aunque sea uno como mínimo, que seguramente va a ser todo el proceso de adicción. A eso me refiero. Y aparte estoy hablando de marihuana, que en realidad se empieza generalmente con el alcohol, que es algo que está aceptado socialmente. ¿Y eso también los pequeñitos? Y sí, digamos, abre barreras. El alcohol es un depresor del sistema nervioso central, por lo tanto me desinhibe, por lo tanto yo hago cosas que no hago cuando estoy sobrio, ¿sí? Entonces, para pertenecer al grupo, que es lo primero que aparece por ahí en las situaciones, ¿no? En la adolescencia. En la adolescencia, bueno, empiezo a probar cosas, Si es el alcohol, bueno, del alcohol paso a probar marihuana, y de la marihuana puedo pasar enseguida a probar cocaína, ¿sí? O sea, es como que uno dice, bueno, ¿y dónde están los límites? Y los límites de los chicos hay que ver, ¿no? Evaluar distintas situaciones económicas, educativas y culturales. Pero los límites son de acuerdo a lo que pase esa noche y lo que dé, porque es lo que está ocurriendo últimamente. ¿Se está naturalizando? Lamentablemente sí, sobre todo la marihuana. Y hay un mito, se cree que la marihuana, digamos, es mejor fumar marihuana que fumar tabaco. Cuando en realidad, si vos por sentido común, sin ser un máster en drogadependencia, te pones a ver, y en realidad la marihuana también, digamos, se fuma. Por lo tanto, también vas a incorporar humo a tus pulmones y a tu organismo. O sea, que ya te está haciendo daño de por ahí nomás. Uno observa que antes no era normal observar a los grupos de chicos fumar un porro en la calle, en una esquina, en la costanera de Santa Fe, y ahora pasás y sentís el aroma, pero permanentemente. Te vas a caminar a la costanera y están fumando. En los alrededores de una cancha de fútbol. Y lamentablemente uno como que se va acostumbrando a esto, ¿sí? Y tiene una alta tolerancia social, de la cual, bueno, es como que, bueno, si todo el mundo lo hace, es como que, bueno, ¿qué voy a hacer yo, no? Y a mí me parece que no. A mí me parece fundamental que cada uno en su lugar de trabajo, con su gente, con su grupo de amigos, con su familia, siempre puede hacer algo. Siempre puede estar alerta y puede hacer algo para que, digamos, esto no siga, digamos, generándose cada vez peor, ¿no? Patricia, ¿qué hacemos como padres? Qué pregunta. Bien. Porque a lo mejor nuestros hijos no son adictos aún, ¿sí? Pero están en un círculo, están en un ambiente que los puede llevar tranquilamente por ese camino. ¿Qué hacemos? ¿Cómo se reacciona como padres ante la adolescencia, que es una etapa tan difícil? A mí me parece que primero los padres tienen que estar informados. Y para darse cuenta, ¿no? Claro, porque el chico no te va a venir a decir. Y no te das cuenta al principio. Por eso, no te das cuenta. Lo importante es que vos generes un vínculo de confianza con tu hijo, que vos puedas hablar de todas las cosas, que no haya temas tabú en la familia, que se pueda hablar de todo. Entonces el hablar primero genera confianza y genera que vos lo conocés a tu hijo, y también él te conoce a vos, como mamá y como persona. Eso es primero. Y lo otro es tener firmeza como papá y mamá, porque lo que yo veo es que no hay autoridad.
como que vale todo. Como que somos todos amigos. Y si no estamos es así. todos en el mismo par. Y no, o sea, si yo soy tu mamá, nací antes que vos y tengo experiencia antes que vos. Por lo tanto, bueno, el respeto como mamá y autoridad tengo que tenerlo. Y a no dudar. Digo, por ahí los padres dudan en, no sé, en tener alguna que otra consecuencia a partir de algo que no hizo, que no cumplió con determinada cosa. A mí me parece que como papás tienen todo el derecho y el deber de hacer cumplir ese rol y función como mamá y papá, o el adulto que esté en ese momento, digamos, teniendo esta autoridad o cuidando de los chicos. Para mí es fundamental eso y el diálogo. Y no tener temas, no. Esto no sé cómo. No. Y hasta si no que lo no me sé pregunte, hablar, no le hablo. Si no lo sé hablar, me informo. Si tengo dudas, busco. Porque ahora la información, nosotros no podemos decir, como antes, ay, hasta que... No, o sea, ahora la información está abierta para todo el mundo. Entonces busco, pregunto. Es más, nosotros en la institución tenemos entrevistas de orientación para padres. O sea, vos, si tenés una duda, pedís un turno, vas y te va a atender un profesional y te va a dar las explicaciones que te estoy dando yo y va a ahondar más en algunas cosas que necesites. Patricia, ¿hay alguna adicción que es más difícil que la otra de tratar? Porque uno dice, a lo mejor un cigarrillo de marihuana tenés que juntar el dinero, ir, buscar a la persona que te lo venda y comprarlo. Una lata de cerveza la encontrás ahí nomás, o se la pedís a alguien, un trago, una botella de vino, a lo mejor es... A ver, si es por la parte del adicto en conseguirla, el adicto llega un momento que hace cualquier cosa por conseguir. En realidad no vale si lo va a pagar o no. Y por eso después tiene un montón de deudas. Y por eso también después tiene muchos problemas. Nos pasa como sociedad, ¿no? Entonces, en realidad, no hace falta tener tanto dinero. O accesibilidad. Digamos, no, una vez que está hecho el circuito, ¿sí? De dónde voy, dónde la consigo y demás, ya está, digamos, eso ya está hecho, ¿sí? O sea, por ese lado, digamos, la única diferencia entre alguien que no tiene mucho dinero y otro que sí, al acceder, no sé, a la marihuana o acceder a la cocaína, tendrá algo de menor calidad o mayor calidad. Pero el daño es lo mismo. O delinquir igual. o no. De acuerdo. O delinquir o no, pero de acuerdo al proceso como esté esa persona, a su recurso individual, por supuesto. Y también tiene que ver esto que vos me preguntás en cuanto al tratamiento en sí mismo, una vez que ingresa al tratamiento, tiene que ver más que nada todo lo individual, todo el recurso que tenga de lo individual, los potenciales, a dónde empezó, cuándo empezó a consumir, esa historia de consumo, más la familia. Claro, y por ejemplo, se hacen, una vez que está en el lugar de recuperación, se hacen encuentros con familias y amigos como para que puedan tratar este tema, porque un cumpleaños de un amigo, bueno, a ver, lo vamos a invitar a él, pero que no haya alcohol porque sabemos que a él le hace mal. Sí, el problema lo tiene el paciente. El problema no lo tiene el padre que a lo mejor hace uso del alcohol, un uso social. Sí. O sea, el problema es del paciente que se interna y es un tratamiento. Lo que va a tener que aprender el paciente es a lidiar toda su vida con que la droga la va a tener ahí todo el tiempo, todo el momento, todas situaciones de riesgo van a estar. Lo que tiene que aprender el paciente es a ver con qué recursos y estrategias va ahora a responder a las dificultades que se le presenten. Eso, ahí es cuando nosotros hablamos de recuperación, ¿sí? Y lo de las familias que me preguntaste, en las etapas, distintas etapas, de acuerdo a las etapas que está en el tratamiento del paciente, tienen visitas y tienen sus salidas, ¿sí? O sea que eso es todo terapéutico. De acuerdo a cómo vaya evolucionando. Sí, de acuerdo a la evolución del paciente y de su familia. Cuando uno se plantea la posibilidad de acceder a rehabilitarse, ¿es de fácil acceso? Es decir, ¿yo tengo que contar con dinero para acceder a renacer o hay alguien que me pueda proveer de esa accesibilidad? Bueno, nosotros recibimos todas las obras sociales, ¿sí? O sea, que tiene obra social puede contar con esto. Aquel que no tenga recursos, está la CEDRONAR, que es la Secretaría Mayor, digamos, del Estado, en donde, bueno, genera un subsidio para el paciente, sería como una suerte de beca, y a partir de ahí, digamos, bueno, se genera toda la parte administrativa, en donde el paciente ingresa a tratamiento y no hay ningún problema, digamos. Eso es para mayor de 18 años. Para los menores de 18 años nosotros tenemos buena articulación en acciones, en lo que hacemos en territorio con la Dirección Provincial de Adicciones de acá de la provincia de Santa Fe, así que siempre estamos trabajando en contacto y generalmente nos van derivando a los menores para ver, bueno, también obviamente hacemos el proceso de admisión sí o sí, porque no cualquier persona ni cualquier paciente está apto para todo tipo de tratamiento o para estar internado o ambulatorio. Eso hay que evaluarlo.
¿Y los tiempos hasta que más o menos de recuperación? Y como que son bastante relativos, pero estamos hablando más o menos aproximadamente un año de internación, más casi prácticamente un año de reinserción, donde el paciente terminó de estar en comunidad y sigue haciendo un tratamiento como un ambulatorio, digamos. Va a la sede, hace su terapia individual, la grupal, la familia sigue participando. ¿Qué pasa con ese paciente que se recupera? ¿Vuelve a visitarlos? Sí, sí, y esa parte la verdad que es muy gratificante, ¿sí? Y yo siempre cuento la anécdota de que por ahí cuando los vuelvo a ver en la sede, o algún familiar o el paciente que vuelve, y yo digo, ay. Enseguida pienso que no haya vuelto para pedir un turno, sino para venir a saludarnos. Y bueno, y enseguida me ve no, Patricia, viene a saludar. Entonces, bueno, la verdad que eso a uno lo gratifica. ¿Por qué? Porque es muy poco el resultado, digamos, el porcentaje es mínimo, yo lo decía en otro programa el otro día, lamentablemente es de un 5%, o sea, que es muy poco, pero para que vean de lo difícil que es salir de esto, no es fácil, es un trabajo duro, muy duro para el paciente y es trabajo de conciencia de enfermedad, tanto del paciente como de la familia, saber que no es esto borrón y cuenta nueva, que no es que yo me tengo que olvidar, que fue una pesadilla, no. Estoy enfermo, esto es lo que a mí me pasa y a partir de ahora en adelante en mi vida tengo que lidiar todos los días con esto. Si hay personas en casa que por allí le estemos generando una inquietud de observar determinadas actitudes propias, ¿cómo uno puede identificar que está cayendo, que está enfermándose en definitiva? Y generalmente hay un cambio de conducta. ¿Sí? Es como que uno, de carácter, de conducta, de cosas que uno va viendo que son, bueno, ya lo conocen nosotros a la persona y de repente empieza a cambiar, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que estar atentos, pero ese cambio, ojo, se tiene que dar en un tiempo, ¿sí? Se tiene que volver a repetir, a repetir. Cambian las relaciones a lo mejor. Sí, también los vínculos, los grupos de amigos, la manera de estar con uno, ¿no? Ya sea un amigo, ya sea un hijo, un hermano. Es como que, obviamente, cuanto uno más cerca y más convive con esa persona, es el primero que se va a dar cuenta. Pasa que es parte también de la enfermedad esto. Sí, y parte del vínculo también se rompe, entonces no querés escuchar a esa persona que supuestamente te está acosando, te está persiguiendo y no querés saber nada con el vínculo con esa persona. O una mamá o un papá que empieza a ver algunas cosas que por ahí le suenan a me parece que, pero no, ya se le va a pasar, no va a estar todo bien, como que uno lo ve pero no lo quiere ver, porque no es fácil asumir desde un papá o una mamá, mi hijo se droga, mi hijo tiene este problema y bueno, tenemos que ver qué hacemos, no es fácil. Mencionamos al comienzo la adicción que no está relacionada con la sustancia, esto de las compras compulsivas, de la ludopatía, ¿te llegan casos? No, generalmente no llegan, pero por ahí lo que nos ocurre es que están como asociados. ¿Sí? Hay algunas situaciones y algunos lugares que están asociados al consumo, pero es muy relativo también. Hay gente, por ejemplo, mujeres que han venido con el problema de ser, digamos, ludópatas, pero ser también alcohólicas. Claro, es como entonces, que bueno, una cosa lleva a la otra en algún momento. Sí, ¿no? sí. Y también hay otros que no. Digamos, hay otros que son ludópatas y no por eso necesariamente son adictos a alguna sustancia. Pero se necesita un tratamiento. Y se necesita un tratamiento, sobre todo cuando uno empieza a ver que la persona empieza a dejarse, ¿no es cierto? Y pasa en un lugar en donde lo único que me importa es estar haciendo esto que hago, ¿no? Y absolutamente todo eso regula mi vida, ¿sí? O sea, conozco gente que ha perdido todo por jugar. Todo, por su adicción al juego, por su adicción al juego. Casas, todo. Sí, y también, bueno, el hecho de la compulsión de compras, también, digamos, todas las cosas que llegan a ser con el hecho de obtener y consumir. Y el crédito que es tan fácil, porque una tarjeta de crédito te brinda acceso a todo y después cómo la pagas. Sí. Eso también. Sí. Bueno, da ojalá, para mucho la charla, muchas preguntas y muchas cosas que seguramente la gente que está en su casa, ¿por qué no le preguntan determinada cosa? Patri, repetí el número de teléfono, la dirección donde está funcionando la dirección de la sede es Maipú 1949, el teléfono es 456-1900 y tenemos también una página web que pueden abrir y pueden fijarse, bueno, un poco quiénes somos y cómo estamos, un poco hecho el equipo, las historias nosotros y demás y todas las otras actividades que hacemos, que es www.fundacionrenacer.org.ar. Ahí te la presentamos en pantalla como para que la gente la pueda tener en cuenta, pero bueno, bárbaro. Muchísimas gracias por hacerte el tiempo. Gracias a ustedes.
porque bueno, está en horario de trabajo, le ha cedido Renacer como para que venga a visitarnos y por supuesto... no, agradecerles a ustedes porque no todos los medios de comunicación se animan a hablar del tema. Digamos, lo que falta por ahí es compromiso con el tema. Sí, así que les agradezco que nos hayan llamado y lo tomemos en serio y podamos hablar. No, gracias a vos por haber respondido el trabajo todo que también, brindan a la comunidad.